Buenas tardes, mi nombre es Lina García, mi código 059-059-2. El día de hoy hablaré sobre la guerra de Vietnam. Esta marcó el siglo XX, ocurrió entre 1959 y 1975. Fue un enfrentamiento bélico entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. También fue una de las más recordadas del periodo de la Guerra Fría. Algunos antecedentes de esta guerra es que Vietnam antes era una colonia de Francia, pero tras la Segunda Guerra Mundial, Viet Minh, que era un grupo comunista liderado por Ho Chi Minh, empezó a reclamar la independencia de la Indochina francesa, en cuya guerra Francia perdió. Esto trajo la independencia de Vietnam, Laos y Camboya. Pero Vietnam estaba dividido, la parte norte, que era comunista, y la parte sur, capitalista. A estos dos los dividía el paralelo 17. Luego de esto, los vietnamitas iban a hacer un referéndum para decidir su unificación o su separación definitiva. Pero antes de que esto sucediera, Estados Unidos dio un golpe de Estado en Vietnam del Sur y no permitió que se realizara el referéndum e instauró una dictadura en Vietnam del Sur. Por esto, Vietnam del Norte empieza a apoyar a los Vietcong. ¿Pero qué es el Vietcong? El Vietcong era un grupo de comunistas que se encontraban en Vietnam del Sur, los cuales decidieron crear el Frente de Liberación Nacional de Vietnam. Ellos tenían su propio ejército y su propia guerrilla. Los ataques de ellos empezaron a ser muy constantes. En 1954 es cuando estalla la guerra civil en el sur. Las tropas de Vietnam del Sur eran demasiado débiles, puesto que no eran bien entrenadas y no eran bien pagadas. Por esto, los soldados decidían no luchar o desertar. Aunque las tropas de Vietcong eran muy buenos combatientes, les faltaban suministros. Para esto le ayudaba Vietnam del Norte. Pero aún con esto, Vietcong ya se empezaba a apoderar de bastante territorio de Vietnam del Sur. En 1964, Vietnam del Norte empieza a mandar soldados muy bien entrenados al sur. Y ahí es cuando empiezan los ataques de los comunistas. Para esta época, el Vietcong ya se había apoderado casi el 60% del. Estados Unidos decide intervenir en la guerra, con la excusa de que habían atacado un barco de guerra de ellos, pero esto era falso. En 1965, Estados Unidos decide intensificar sus acciones militares. ¿Pero por qué Estados Unidos se unió a la guerra? Pues se estaba pasando por un periodo que es la Guerra Fría y no podía permitir que los comunistas, China y la Unión Soviética se salieran con la suya. También habían incumplido el pacto firmado en Ginebra. En 1967, Estados Unidos empieza a recuperar territorio de Vietnam del Sur, pero sus soldados empiezan a desmejorar. Por esto, China y la Unión Soviética deciden intervenir y apoyar a Vietcong y a Vietnam del Norte con materiales de última generación. Las emboscadas empiezan a ser muchas y las batallas a campo abierto empiezan a bajar. Por esto, los soldados americanos empiezan a bajar la guardia. En 1969 llega Nixon a la presidencia de Estados Unidos. Este presidente quería retirar las tropas progresivamente, quería financiar a Vietnam del Sur, quería hacer la paz con Vietnam del Norte y no quería seguir bombardeando más países, puesto que había hecho que Laos se convirtiera en uno de los países más bombardeados de la historia. También con los bombardeos había cortado la carretera Ho Chi Minh, de Ho Chi Minh, por la cual Vietnam del Norte pasaba los suministros. Empezaron a pasar bastantes problemas para diferentes bandos,
Vietnam del Norte y Vietcong empezaron a tener bajas de suministros y muchas pérdidas de soldados, pero Estados Unidos no se quedaba atrás. Le estaban llegando muchísimos muertos al país y en el país también se encontraban en contra de que Estados Unidos estuviera en la guerra. Esta guerra se empezó a convertir en un problema para el presidente Nixon. Por esto deciden reunirse y negociar, y allí es donde se firma el Tratado de París, el cual significa el total retiro de Estados Unidos de la guerra. Así es como Vietnam del Sur queda solo. Vietnam del Norte empieza a aumentar sus soldados y a aumentar sus ataques, ya que no tiene el problema de que Estados Unidos lo bombardee. En 1975, Vietnam del Norte derrota a Vietnam del Sur con la toma de la ciudad de Saigón. La tensión duró varios años, pero en 1976 nace la República Socialista de Vietnam. Como consecuencias está los millones de pérdidas de soldados y civiles, millones de bajas, la oposición social, el síndrome de Vietnam que apareció debido a la derrota de Estados Unidos, que significó un golpe fuerte a su poderío militar e internacional. También la economía vietnamita debido a la reconstrucción, ya que perdió casi un 70% de su infraestructura. También tuvo que acoger a los diferentes grupos sociales y políticos en una misma nación. Se dice en los informes que casi 10 millones de refugiados. Las diferentes causas fueron ideológicas, unificadoras y también se dice que corruptas en Vietnam del Sur. Muchas gracias por su atención.